Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En este gran día de Shemini Atzeret, vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista personal, así como es casi ya con el conocimiento que uno tiene, casi imposible no leer o repasar la carta a los hebreos en lo que es días previos o mientras o un poco después de Yom Teruah y Yom Kippur. Tampoco deberíamos de pasar por alto, y es como que algo ya automático que nos dirige hacia esos eventos que obviamente tienen relación con el día o con la convocación que estamos conmemorando. Y antes de empezar, ¿verdad? De entrar de lleno al capítulo que vamos a estar leyendo, quiero aclarar, debido al contenido, ¿verdad? Y al tema, lo que siempre hemos dicho cada vez que tenemos la oportunidad de explicarlo. Y ya se podría decir que debería ser ya como un protocolo antes, previo. Tal vez no va a evitar las reacciones de otras personas, pero sí la tranquilidad de que uno explicó, hizo esa nota de advertencia o de dejarles saber a las personas el propósito de lo que uno explica, de lo que uno habla y el por qué. Y siempre lo hemos explicado, y creo que los que han escuchado esta explicación, tal vez no con las mismas palabras, pero en otros audios, se darán cuenta que no hay contradicción de una ni otra, sino que es la misma línea. No tenemos nada personal con ningún sistema religioso. Solo nos dedicamos a estudiar la Escritura, a tratar de entender mejor las palabras de ese gran Dios todopoderoso en el cual entendemos que todo es de Él, que su palabra está en la Escritura, en la Biblia, como muchos les conocen. Desde el primer capítulo de Bereshit o de Génesis hasta el último capítulo de Hitgalú o Revelaciones o Apocalipsis, como también se le conoce. Y como creemos en esa palabra, no la creemos solamente por decir que la creemos, sino que tratamos día a día de aplicar a nuestra vida lo aprendido en esa escritura. Desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, y creemos fielmente que lo que está escrito ahí es la palabra del Todopoderoso, es viva y eficaz. Y fue puesta ahí para redarguir, para enseñar, para instruirnos a todos. Y obviamente en eso está el mensaje de la salvación. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. No es llevar a una persona a que piense igual o exactamente que nosotros, sino a que esa persona
según cómo haya sido edificado con los audios que estamos transmitiendo, pues le ayude en su caminar, en su peregrinar. Sea para seguir ejercitando sus dones, su vida, su relación con el Eterno, para entender ciertas cosas, y en otras para, obviamente como a todos, para mejorar, para desafiarnos, para indagar sobre el contexto, sobre el tema, sobre aquello que tal vez pensábamos de una manera y de momento hemos escuchado a alguien que nos lo explica de otra, que no nos cuadra, que no estamos de acuerdo, que pensamos hasta que lo que está diciendo es una herejía. Y el ejercicio de cada uno de nosotros es ese: estudiar, analizar y verificar y confirmar si eso que hemos llamado herejía no es herejía y es para mí. Y es para mí no porque lo haya dicho aquella persona que lo está transmitiendo, sino porque es lo que está establecido en la Escritura. Y yo puedo entender, y cada vez, pues, por la gracia del Eterno, he podido estar entendiendo un poco más por la experiencia también y ser un poquito más empático. Por eso digo que yo no tengo nada en contra de ningún sistema religioso. Mi anhelo y mi deseo es que usted le sirva al Todopoderoso. Tal vez usted nunca me vea físicamente, tal vez nunca diga: "Ay, yo voy a unirme a la, no sé, al pensamiento de este hermano y creo en todo lo que me diga ciega". No, ese no es el propósito. El propósito es que usted crea en lo que está escrito y que en su vida personal, en la de su familia, en las que le rodeen, sea de edificación. Y usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo en algunas cosas que digamos, pero que ese acuerdo que usted tenga sobre algo que yo haya dicho y usted diga amén, sea porque usted lo haya confirmado. Y ese desacuerdo en el que usted tenga, en el cual usted diga: "No creo eso, eso es una mentira", o eso no es bíblico, ¿verdad? Pues que usted también busque la manera de que sea confirmado, no basado en lo que usted haya aprendido de su sistema, sino en las evidencias claras bíblicamente. Porque hay algo que se llama tradición, hay algo que se llama cultura, hay algo que se llama adoctrinamiento. Y eso, cuando uno se pone esos lentes, difícilmente va a poder entender claramente lo que está escrito, porque eso opaca algo que se llama humildad. Y como opaca esos que nosotros le llamamos humildad, pues todo lo que usted quiera ver, analice, lo va a ver con esos lentes, y si no le cuadra esos lentes, automáticamente le va a hacer a usted rechazar el mensaje, por más bíblico que sea. Yo creo que yo he hablado de esa experiencia que en una ocasión por una otra razón, se interesaron en venir hasta el hogar y comenzaron a dialogar conmigo, ¿verdad? Las personas que se van ahí a tocar puerta por puerta y que hacen esa labor. Y estuvieron viniendo y se interesaron en venir y venían un día y me hablaban de su tema. Y yo le hablaba de su tema, pero se lo explicaba desde un punto de vista de cómo yo lo entendía y llevando el argumento bíblico e histórico. Y eh, la, la mecánica era la misma. Empezaban ellos a hablar, decían yo los dejaba que hablaran, respeto que ellos hablaran y todo. Ellos hablaban, decían sus cosas y yo las analizaba, las observaba, las miraba, e inclusive reconozco que, por lo menos estoy hablando de mi experiencia, que algunos de ellos comenzaron a explicarme y cuando yo hablaba ciertas cosas decían: "Sí, nosotros también hemos estado
analizando ciertas cosas y ahora pues nosotros celebramos esto en la fecha que consideramos que es correcta y según lo que me dijo uno de ellos. Y eso está bien que uno analice y que tenga la humildad de reconocerlo. El punto es que la mecánica era siempre la misma de siempre. Terminaban ellos diciéndome, no tenemos, en estos momentos no tenemos conocimiento exacto como para, que eso sí, se los reconozco. O sea, ellos no se ponían a tirar de la baguette, de la bagueta, como le dicen. Eso es un refrán que hay acá en Puerto Rico. No se ponían a disparar palabras sin conocimiento, sin saber el entendimiento, con tal de ellos creerse que sabían y no aceptar ni tener la razón. Ellos siempre decían, mira, no tenemos conocimiento sobre ese tema en estos momentos, pero vamos a hablar y vamos a indagar sobre el tema y en la próxima ocasión, pues vamos a venir ya preparados para eso que nos transmitiste. Y así pasó el tiempo hasta que yo se lo expliqué y le dije, mira, siempre y cuando ustedes busquen en la enciclopedia, en las fuentes suyas y obvien todas las demás, van a seguir pensando igual y no van a tener el criterio imparcial para usted analizar claramente si es que ustedes tienen que reconocer en algo que están equivocados o si es que ustedes tienen argumentos mucho más sólidos que le afirma lo que ustedes sí creen. Y así, y traigo todo esto como introducción porque todo esto no sé cuánto vaya a durar este audio, pero todo esto tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en ese capítulo que vamos a estar hablando. Porque, mire, yo me acuerdo que cuando yo empecé y empecé a dar mis pasos en el camino de la fe y todo eso, pues uno va, pregunta, hay cosas que le emocionan y todo. Y una persona todavía tengo el libro por ahí, me dijo, cómprate este libro, que este libro te va a ayudar muchísimo a entender realmente la fe de nosotros, que esta es realmente la verdadera, la que, olvídate, la que vino de la misma palabra del Señor. Porque los que han conocido mi testimonio, un poco así parecido, ¿verdad? O que lo he dado así entre líneas, saben que yo, pues, una de mis oraciones fue que yo le dije al Todopoderoso, Padre amado, yo quiero estar a donde tú estés. Yo quiero servirte según tú has ordenado. Porque yo veo tantas denominaciones, tantos sistemas religiosos y todos dicen tener la verdad. Yo quiero en el que sea el correcto. No, yo no me quiero fanatizar con ninguno. En el que sea el correcto, que tú me lleves a este lugar y me diga aquí es. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? En ese momento, sin conocer, tenía cero conocimiento, por decir algo así, de manera exagerada, cero conocimiento de la escritura. Y obviamente cuando empecé, ¿qué empiezo? Pues quiero indagar sobre todas, analizar para saber realmente cuál es la que se amolda más a lo que está escrito y cuál es la que, por otra razón, ¿verdad? Cree que está bien, pero no está de acuerdo con lo que está escrito. Y me dan ese libro. O no me lo dan, me dicen, vete, cómpralo. Yo lo compré. El libro se llama ¿Cuál camino? Tal vez muchos han tenido la experiencia de haberlo leído. ¿Y qué es lo que dice en ese libro? En ese libro es una comparación de varias de las religiones más populares que hay, entre ellas denominaciones también. Y es el escritor trayendo su tesis y defendiendo su fe de que su manera de ver la Biblia y de explicarla, por lo menos él y los de su denominación y su concilio, es la más que se apega
a lo que dijo el Mesías. Y lo compara con el pensamiento y las doctrinas de otras personas, de otros sistemas religiosos, y ellos dicen que, por un ejemplo, es que tendría que buscar el libro y no sé ahora mismo, pero sé que está por ahí. El punto es que ellos dicen la doctrina, por ejemplo, la doctrina del rapto, por poner un ejemplo. Ellos dicen, tal denominación no cree en el rapto, pero nosotros creemos en el rapto, y mira las evidencias y menciona ciertos textos de la Escritura para él confirmar eso. O esto. El punto es que el camino para él es el camino dentro de su sistema religioso o la manera de ellos interpretar la Escritura. Y por eso yo digo, hay que ser también un poco empático, porque a nosotros se nos ha olvidado totalmente de dónde hemos venido, y nosotros venimos de esos sistemas. De eso. Y entonces cuando nosotros estábamos ahí, pues éramos o tratábamos de ser fiel a eso. Y lo creíamos con todo nuestro corazón, pensando que era lo correcto. Porque yo leí ese libro y yo me convencí en ese momento de que, oye, mira, es verdad. Porque no había visto todo el panorama. Y aquí yo tengo un libro que es escrito por personas, ¿verdad? Evangélicos. Y por eso lo traigo, este pensamiento, porque estos son los libros que muchos de ellos leen, o tal vez no lo leen casi ninguno de ellos, tal vez, pero sé que muchos de los líderes, que son los que los que se paran dentro de, los que se paran en un púlpito y les transmiten esos pensamientos, y ellos obviamente se convencen y es lo que defienden. Pues mira lo que ellos creen sobre el libro de Hebreo. Nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que el libro de Hebreo, con argumentos bíblicos y en el contexto, y que aún literalmente en el libro de los Hebreos lo explica, que el libro de Hebreo se trata de llevarle el mensaje a todos esos hebreos, que, aclaro, hay un pensamiento que piensa que el libro de Hebreos se escribió antes de la destrucción del templo. Y otro pensamiento que cree que el libro de Hebreos se escribió posterior. Desde mi punto de vista, hasta el día de hoy, yo considero y creo, basado en lo que yo he leído del libro de los Hebreos, que fue posterior. Pero eso es algo que no está, como dicen, no está escrito en piedra, no está sellado. Pero es mi manera de pensar conforme al contexto y lo que yo me he pensado. El punto es que hemos explicado, lo que sí está claro es que habla y se relaciona sobre lo que se hacía en el templo en el día de Yom Kippur, y expresándole a todos esos creyentes, a todos esos seguidores del Mesías Yeshua, que Yeshua está por encima de todo eso, que todas esas cosas eran sombras, pero Yeshua era lo verdadero. Y nosotros ahora estamos en el verdadero. Y que todo eso era algo que ya el Eterno había puesto temporalmente como ensayos para que nosotros ahora viviéramos en el verdadero. ¿Y qué pasa? Que ensayemos en las convocaciones y vivamos conforme a su instrucción, pero en esa nueva vida, o en esa vida en el Mesías Yeshua, que supera ese pacto que se hizo por medio de corderos y de sangre. No está hablando pacto de la ley, de la Torah, sino de la Torah que se hizo en el pacto, que constituyó que sacerdotes para que ministraran. Entonces tenemos uno sumamente mayor, y esa es la explicación. La explicación es que Yeshua, en Yeshua es el rey, el sumo sacerdote en el cual tenemos acceso, y que está por encima del templo. Del templo que desde mi punto de vista ya estaba caído. Y alentándolos a ellos a que no se desanimaran, sino
que entendieran que ya eso era parte de lo prometido. A los creyentes hebreos y a los no hebreos, pero también creyentes en el Mesías Yeshua. Entonces, como a nosotros se nos ha enseñado antes que el israelita, para tener salvación tiene que convertirse al cristianismo y dejar su judaísmo, por lo menos en algunas, para no generalizar, pues es el pensamiento de muchos evangélicos y cristianos. Y mira lo que dice esto. Dice, esto es un libro que habla sobre supuestamente no tiene cosas interesantes, no puedo negarlo. Pero mira lo que dice sobre de qué se trata el libro de los Hebreos, según la explicación de esta persona. Dice, la tradición dice que fue Pablo. La tradición, explica que la tradición, porque es verdad, la tradición dice que fue Pablo el que escribió la carta de los Hebreos. Dice que se le escribe a las congregaciones de judíos convertidos en Jerusalén. Primeramente, que ningún judío se convertía a nada. El judío no se convertía a nada. El judío escuchaba, analizaba, veía que todas las evidencias que le presentaban estaban escritas en el libro que toda su vida había leído él, que no era de ningún otro sistema religioso, sino del de ellos. Sabía que esa era la esperanza que ellos estaban teniendo, a la cual ellos estaban aferrados. Le traían y veía todas las evidencias que en Yeshua era realmente que se habían cumplido. Creía en Yeshua, que era judío también, y seguía estimulando en su fe, ahora con la esperanza de que ese Yeshua iba a regresar y iba a traer la vida eterna, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Eso es lo que Shaul explica en la carta que se le escribe, en la carta de Hechos, ¿verdad? Que se escribe relatando todo lo que hicieron los apóstoles. Eso es lo que Yeshua dice. Yo creo fielmente en todo lo que dice la Torá y los profetas. Y creyendo en la esperanza de nuestro pueblo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Aquí no habla de, pero según el pensamiento que viene por todo esto arrastrado y arrastrado, ¿verdad? Que hemos hablado y hablamos hace ya varios años atrás en Historia de la Iglesia, Origen de las Doctrinas, pues no habla en ningún momento de los convertidos. O sea, porque para el pensamiento que se nos transmitió, y yo hablo de mi experiencia, era ese. O sea, si el judío quiere ser salvo, se tiene que convertir a Cristo. Pero ¿convertirse a qué? ¿Convertirse a qué? Dejar de creer en lo que está escrito en la Biblia para creer en la interpretación de un sistema religioso que trata de entender una Biblia que no entiende. Y yo digo que no entiende porque desde mi punto de vista, lo que está escrito ahí, dicen algunas cosas que sí y otras que no. Pues entonces yo digo no entiende, no es que no la entienden todas, sí entienden muchas cosas, pero yo digo no entienden claramente que eso fue escrito para todos los que están en pacto y creyentes en el Mesías Yeshua. Que si es para ti, es para ti. O sea, está escrito claramente y lo hemos explicado en muchas ocasiones. Aún las cartas que Shaul habla, que fue directamente, mayormente para los de las naciones, lo explica claramente. Que nosotros hemos sido injertados. Entonces, ¿quién se convierte a quién? Nosotros realmente nos convertimos a una vida totalmente judía o israelí o descendientes de Abraham, creyentes en el pacto que el Todopoderoso hizo con la casa de Israel y de Judá y que ha puesto su Torah en nuestra mente y nuestro corazón, o es algo diferente. Pero si yo digo en cierto aspecto parece que no lo entienden. Y dice, a los convertidos del judaísmo, o sea, gente que dejó el judaísmo, porque para el pensamiento de ellos, Pablo dejó el judaísmo para volverse cristiano.
Y eso no lo dice en ningún momento. Pablo dejó de practicar las tradiciones que contradecían la escritura del judaísmo para creer realmente en todo lo que está escrito según el Mesías lo enseñó, que obviamente es la palabra exacta y verdadera. Eso fue lo que sucedió. Dice, para convencerlos a ellos de la verdad y la finalidad del cristianismo en comparación con el judaísmo. O sea, que el pensamiento de este escritor dice que la carta de los hebreos es comparando y convenciendo, en pocas palabras, a los hebreos a decirles, ya ustedes no tienen que ir al templo, ya ustedes no tienen que ir a hacer sacrificio, ahora ustedes tienen que vivir una vida cristiana y todas esas cosas ya pasaron y ahora ustedes tienen que vivir según lo establecido por los... En ese tiempo no estaban, ¿verdad? Pero ellos lo traen a la aplicación de estos tiempos, al pensamiento de los reformadores, de cómo lo interpretaron, de que hay que guardar y que no hay que guardar. Entonces, nada que ver con judaísmo. Si ustedes se han dado cuenta, yo no he hablado en esta temporada sobre el nacimiento del Mesías en Sukkot. Ya hemos hablado, y ahí está un video sobre explicando desde mi punto de vista los argumentos de por qué posiblemente la posibilidad más alta es que Yeshua haya nacido en una temporada de Sukkot. Y hemos hablado de muchas cosas en estos días previos, de cómo el Mesías Yeshua es el todo y más que suficiente. Y traje toda esta introducción porque vamos a hablar de un capítulo donde el pensamiento del judío en el tiempo del Mesías va a traernos a nosotros hasta el día de hoy la realidad de lo que posiblemente, o lo que desde mi punto de vista también estamos viviendo hoy, y a qué realmente nosotros nos tenemos que aferrar. A lo que verdaderamente nosotros nos tenemos que aferrar. Y para eso vamos a ir al capítulo 7 del Evangelio de Yohanan o de Juan. Esto es un capítulo que deberíamos de leer cada vez que estemos en Shemini Atzeret. Esto es lo que yo digo que es la vida que deberíamos tener nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua, la vida de fe, en la cual nosotros veamos realmente qué nuestro Maestro, qué nuestro Rey vivió, qué hizo, qué conmemoró, qué hacía, qué cosas marcaron la vida de los discípulos en las cuales el Mesías hizo. Y vamos a celebrar eso, vamos a conmemorar eso. Hemos explicado en muchas ocasiones y creo que todo aquel que por una u otra razón ha tenido un poco de conocimiento ha entendido mucho o poco, o hemos entendido mucho o poco, de que Sukkot representa esa cobertura del Eterno en nuestras vidas, como lo hizo con el pueblo de Israel, como después le dice, hazlo a donde vaya, que es un reto. Porque, mira, creo que fue esto que yo había tratado de decir en el video anterior y no lo culminé. Es un reto Sukkot para la vida de los creyentes en el Mesías Yeshua, hoy que vivimos dentro de este mundo que vivimos, que es casi todo cemento, por lo menos los que vivimos en una área así. Porque aquellos que pueden, no los que no pueden, pues no pueden, ¿verdad? Pero aquellos que podemos sacar aunque sea una carpita o algo afuera, y sabemos que los que vivimos más cerca de vecinos y eso, que los vecinos lo van a ver y van a ver el movimiento y el ambiente en el cual uno está en Sukkot. Entonces, se vuelve un reto. ¿Por qué se vuelve un reto? Porque es decirle a los que están alrededor tuyo, esta es mi fe.
Porque en Pesach tú puedes estar tranquilito, o sea, comparándolo con el reto de Sukkot. En Pesach tú estás tranquilo, va, no comes levadura por 7 días, pero nadie se da cuenta si tú estás comiendo o no, levadura o no. Haces el Seder en el 14 de Nisan, haz Shabbat, el primero el 15, que es el primero de Matzot, el séptimo también, y todo tranquilo dentro de la casa. Pero Sukkot tienes que poner algo fuera donde todo el mundo lo ve. Y, y ese reto se vuelve gratificante y nos quita a nosotros todos esos pensamientos raros que siempre vienen a nuestra mente de, oye, ¿qué dirán? Dirán que estoy loco cada vez que uno toca el shofar, en Shabbat, en Sukkot o dentro del azúcar. Dirán que estoy loco. Oye, ¿y qué pensarán de mí? Porque eso es lo que lamentablemente pasa por la mente de muchos creyentes, de todo ser humano, porque el ser humano es así, el ser humano lamentablemente hoy en día muchos vivimos a veces más tratando de buscar la aprobación de los demás. ¿Y qué dirán? Y dirán que estoy loco cada vez que me meten esa azúcar. Y y es un reto que se vuelve y después tú te das cuenta que nadie está pendiente de tu vida. Que solamente está en tu mente. Que, que inclusive muchos de ellos a lo mejor hasta lo entienden. Porque aunque, como lo voy a decir, pues, o sea, para que puedan entender alguno de o tal vez alguien que esté escuchando que tal vez no le haya caído mucho el 20, como decimos nosotros, no le haya caído y solamente escuche. Mi experiencia, siempre lo he dicho en muchas ocasiones, cuando yo tuve la oportunidad que me dieron de exponer ciertas clases a algunos capellanes, muchos de ellos, y que yo estoy dejándome llevar por lo que me decían. No sé si, no la intención porque me lo decían ni nada, sino lo que me decían. Y terminaba diciendo, sí, es verdad lo que tú dices, pero en donde yo me reúno, ¿qué hago? Si no viven así, si no lo quieren entender. Entonces, cuando yo me reunía en eh, con unas personas que guardaban Shabbat, las convocaciones y todo, en Sukkot, mayormente, también en Pesach iba, pero mayormente en Sukkot, digo yo. En Sukkot, como era un lugar, un parque, que se diga, yo no sé si es un parque, sino un lugar bastante amplio y donde se ponían sus sucas y eso, aunque usted no lo crea, iban muchas personas evangélicas allí. Y iban y, y tal vez en su pensamiento, no sé si era, ay, voy a disfrutar de este día aquí con toda esta persona, pero iban allí y en ningún momento iban no criticaban, sino que se hacían partícipe del ambiente y de la situación, ¿verdad? O el servicio que se hacía en ese momento de adoración, de oración, de alabanza, de recordar muchas de las cosas de lo profético, recordar lo profético de lo que significa Sukkot, de la vigencia del mandamiento y todas esas cosas. Vuelvo y repito, ¿por qué lo hacían? No sé. Pero iban año tras año. O sea que es una alegría y un gozo que lo hagan. El punto es que
vamos a leer este capítulo para entender, con toda la introducción que hemos dado larguísima, que en el caso del tiempo de Mashiach era bien parecido. Mira lo que dice, porque aquí habla de lo que sucedió en Sukkot hasta el último día. Dice, después de esto, el verso 1 del capítulo 7 del libro o del Evangelio de Juan. Después de esto, Yeshua siguió andando por el Galil. No quería andar por Yahudá porque los judíos lo buscaban para eliminarlo. Estaba próxima la convocación, la Hag, la fiesta de Sukkot. Y esto es lo que, por eso yo digo, ¿cómo? Por eso yo entiendo cuando, y me vuelvo un poco empático, cuando yo hablo a veces con alguien que piensa todavía ese pensamiento de que la Torá es de los judíos, que la Torá es judaizar, que la palabra de Dios, la Torá, no es para ellos, que lo que es para ellos es lo que según creen que es ellos, que es lo mismo que es la escritura, ¿verdad? Porque a veces yo se lo he explicado, digo, como que medio contradictorio, ¿verdad? Decir que esto es para ti cuando fue escrito para los israelitas y después decir que esto no es para ti porque fue escrito a los israelitas. Pero en algún momento, si es la voluntad del Eterno, todos vamos a seguir creciendo. Porque hasta todos tenemos que mejorar. Entonces, por eso yo puedo ser empático y decir, yo entiendo. Antes me rompía más la cabeza por las razones de eso, ahora estoy aprendiendo un poquito y digo, es que ya yo entiendo. Que es que la versión que estás leyendo te tiene así. Pensando así, porque es lo que estás leyendo y crees que realmente eso es lo que escribió el apóstol. Porque es que la festividad o Sukkot no era de los judíos, era del Todopoderoso y está establecido, aún lo puedes leer en el Levítico 23, lo dice, estas son mis convocaciones las cuales ustedes guardarán. ¿Y quiénes son ustedes? Israelitas y no israelitas que están dentro del pacto, aquellos que el Eterno hizo habitar. Y el Eterno a esa gente le llama Israel. Y entonces, porque le llame Israel, como explica y lo revela Shaul, no porque le llame Israel significa que viene de la descendencia de Abraham o de Isaac o de Jacob. No, el Israel verdadero es el que ha entrado en pacto, guarda los mandamientos y tiene la fe en el Mesías Yeshua. Por eso se va entendiendo con el proceso. Entonces, pues, una persona que lee lo que estuvimos leyendo, que piensan que eso es para convertir a los judíos al cristianismo y que ahora está leyendo esto, que esto es la fiesta de los judíos, pues dice, pues yo no soy judío, pues esa fiesta no es para mí. Eso es lo lógico, y es verdad, es lo lógico, lo que cualquier persona pensaría. Dice, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. O sea, esto es algo como despectivo, de manera indirecta le están diciendo a ellos, porque le están diciendo los hermanos a Yeshua. Sabemos que tú tienes que ir a Judá, porque está escrito. Está escrito. Está escrito 3 veces al año caminarás hacia el lugar, hacia donde yo establezca y ponga mi nombre, y allí se celebrará las convocaciones. Pues vete y entonces muéstrate, no hagas nada así, dice, porque nadie que quiera darse a conocer hace algo oculto, ya que haces estas cosas, manifiéstate a todos, manifiéstate a todos. Y el escritor mismo dice, porque ni aún los hermanos creían en él, no es que no creían y se quedaron sin creer, no, después creyeron. Por eso digo, hay que ser empático. Porque esto está revelando claramente que el pensamiento del Israel, del judío de esa época, aunque estaban leyendo la escritura, aunque estaban viendo cumplirse delante de sus ojos
todo lo que estaba escrito, como tenían unos lentes totalmente religiosos de unas enseñanzas, fuese cual fuese, fuera la de Hillel o fuese la de Shammai o fuese la de cualquier otro fariseo, rabino, pues ninguna de ellas tenía contemplado que Mesías iba a venir de la manera que Yeshua vino. Aunque estaba escrito. Y por eso digo, esto, si yo le pudiera poner un título, le pudiera el título El llamado. El llamado que nos hace el Eterno a todos, a dejar y a quitarnos esos lentes y a mirar claramente lo que está escrito para ponerlo en práctica en nuestra mente, en nuestro corazón y en las obras que hacemos. Entonces mira lo que responde Yeshua. Dice, Yeshua les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Esto es una de las señales que todo creyente debe de estar viendo en su vida. El que el mundo, y cuando hablamos del mundo no estamos hablando específicamente de la gente que no cree en el Todopoderoso, no, sino de lo que tú expones, que tú sabes que le estás diciendo al mundo, robar, mentir, adulterar, tergiversar lo que está escrito por el Eterno, eso no es correcto. Entonces, ¿qué hace el que es del mundo? Te aborrece. El que es del Eterno reflexiona, analiza y dice, como los de Berea, vamos a ver si está escrito. Si está escrito, está aprobado y lo aceptamos. Si no está escrito, no podemos aceptarlo. Entonces, el que es del mundo dice, no, 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 no te creo. Sin cuestionar, sin analizar, sin verificar, sin confirmar. Porque tiene unos lentes puestos que hasta que no se los quite, no va a haber manera. ¿Y quién se los quita? Solamente la revelación del Espíritu de Santidad, como le pasó a Pablo. Dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y cualquiera se podría preguntar, oye, ¿qué quiere decir Yeshua aquí? ¿Que va a ir o no va a ir a cumplir el mandamiento? Todos sabemos que sí. Después de esto se quedó en Galil, pero después que sus hermanos subieron, lo que pasó es que él no quiso ir con los hermanos. O sea, ¿por qué? Porque ustedes tienen una mentalidad diferente a la mía. Le está diciendo, o sea, en pocas palabras, Yeshua le dice, pues yo no voy a ir con ustedes, ni en el camino ni nada, porque ustedes hasta ahora tienen una mentalidad totalmente diferente a la que el Todopoderoso ha establecido. Así que síganlo, que yo voy ahorita. Después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los yahudí, o los judíos, lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Porque ellos sabían que él iba a ir porque es un mandamiento. Se hacían muchos comentarios entre las multitudes. Unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, él engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Y eso es lo que yo digo, que sucedía mucho. Yo tuve esa experiencia. Hasta hoy día a veces tengo experiencia con personas que a veces yo les digo, ya está bien, porque yo no puedo tomar la decisión por otra persona.
Sí, eso es correcto, sí, eso es verdad, sí, yo lo he estudiado, sí, yo lo he confirmado, pero no lo viven, no desean vivirlo, por temor a que dentro del lugar donde ellos están, los señalen, los critiquen, los aborrezcan. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo? Porque esto no se trata de denominación ni de... Por eso digo, yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Esto no se trata esto se trata de tú como ser humano. Estás estudiando, crees que has sido llamado por el Eterno, entiendes que el Todopoderoso te ha perdonado de todos tus pecados, que ha derramado el Espíritu de Santidad en ti que te va a llevar a toda justicia, a toda verdad. Estás leyendo lo que está escrito, estás analizando lo que estás escuchando de X persona, ves que no estás en acorde con, con lo que está escrito, con todo y eso la persona persiste a decirte que eso que está escrito no tiene validez para él, pues lo más normal es que nosotros digamos lo que dijo Pedro en una ocasión. Es necesario obedecer por encima de todo a Elohim, al Todopoderoso, que al hombre. Es menester. Y ustedes lo saben que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a ser fiel? Entonces, por una u otra razón, lamentablemente muchas personas llegan al punto en que prefieren obedecer más a lo que le dice su familia, a lo que le dice su pareja, a lo que le dicen sus amigos, a lo que le dice su sistema religioso, a cualquier otra cosa menos a lo que está escrito. Por eso yo a veces traigo esa comparación y pongo todas las convocaciones que el Eterno estableció en la Escritura. No las que son del judaísmo, porque eso en ningún momento dice que es del judaísmo. Y después pongo al lado algunas de las que el hombre ha establecido. Entonces, le pongo a leer claramente lo que dice Shaul. No se dejen engañar por filosofía y hueca sutileza, que engañan y arrastran a los hombres con mandamientos de hombres. Y entonces pongo acá, estos son los mandamientos del Eterno y estos son los mandamientos de hombre. ¿A cuál de los dos tú quieres obedecer? ¿Cuál de los dos tú crees que te va a traer edificación? ¿Cuál de las dos listas tú crees que te van a manifestar y a confirmar que tienes una identidad conforme a lo que está escrito? ¿Y cuál te va a dar una identidad conforme a lo que el hombre ha establecido? No importa que el hombre la haya bautizado religiosamente o la haya puesto como sea, o que te diga que eso es para el Señor. Y muchos por miedo, por temor. Leamos el siguiente verso. Dice: cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Yeshua subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los Yehudí se asombraron y dijeron: ¿cómo sabe este tantas letras sin saber o sin haber estudiado? Y eso es también una de las cosas que hablamos, ¿verdad? Por la experiencia. De que personas lleguen al punto de, oye, ¿por qué tú te pasas indagando tanto sobre la Biblia, buscando tanto? Eh, eh, Oye, tú sí sabes, algunas personas, ¿verdad? Y otros que lo hacen por cuestionar, y otros que dicen, oye, tú sí sabes mucho de la escritura, te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo.
¿Y dónde tú estudiaste esto? ¿Y dónde tú aprendiste esto? No, eso se trata de que el Todopoderoso, por su misericordia, porque yo vuelvo y repito, esto es un llamado a todos. Porque yo, de manera empática, siempre trato de decírselo. O sea, yo no soy mejor que nadie. Ni yo, ni ninguno de aquellos que usted puede estar escuchando y que usted diga, oh, mira qué un gran sabio, que este hombre sí que sabe de la escritura, este hombre sí está ahí, este hombre, olvídate, es una Biblia ambulante, ¿no? Este hombre, no, ¿qué? No, puede tener todos esos dones que el Eterno le ha dado y por esa gracia es que Él conoce y sabe de eso. Pero no es porque Él sea mejor que tú. No es porque Él sea alguien en el cual el Eterno dijo, este es mejor que este y por eso en este es que yo me voy a fijar. No, si nos ponemos llevar por el criterio bíblico, el Eterno utiliza en la mayoría de las veces lo contrario. Cuando alguien ve y minimiza a alguien, a ese que ha sido minimizado y que para otros es poca cosa, a ese es el que le place darle los dones, el conocimiento, la sabiduría para avergonzar a los demás, para que los demás se pongan a analizar y digan como aquí sucedió. Oye, porque esto es importante entenderlo basado en el contexto, que lo hemos explicado en otras ocasiones, pero por si alguien no lo ha escuchado. Yeshua, ¿dónde está? Esas son cosas que yo reconozco que yo fui aprendiendo mientras empecé, por la misericordia del Todopoderoso, a ampliar el conocimiento de afinar mi buscar e indagar. ¿Para qué? Para que mi corazón se apegue a lo que está escrito, no para saber más que otro. No, no, que tú te pasas ahora hablando palabras en hebrea, ya no dices palabras en español. No, 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 no es eso. Es que yo quiero estudiar y analizar ese idioma para entender mejor las palabras de mi rey, de el ungido del Eterno, para yo entenderlas mejor y aplicarlas mejor a mi vida, no para ser mejor que tú, no para decir, ay, aquí tenemos la verdad, no para decir todo el mundo está errado, no, no, es para ser edificado, ser con las características que el Eterno dice que somos siervos fieles y poder vivirlo y transmitírselo a otros y que otros también puedan disfrutar de ese gran privilegio que es vivir conforme a la voluntad del Eterno como está escrito, como está escrito. Y aunque digan, este hombre lo que hizo es que se volvió loco escuchando a todos esos locos también. Pues mira, todos esos locos, de una otra manera que usted a veces le dice, a ninguno de ellos a veces, porque eso es lo que lamentablemente pasa, a ninguno de ellos a veces tienes los argumentos bíblicos para refutar lo que esos locos están exponiendo. Y esos locos sí te están citando la Biblia que todos leemos y te están diciendo, yo creo así por esto que estoy leyendo. Y mi convencimiento y mi fe es basado en esto que está relatado y escrito, no en lo que dijo fulano o perencejo. Que eso, ¿verdad? A veces cuando yo, en mi experiencia, que a veces hablo con personas que a veces ni son creyentes y que ni creen ni quieren ser creyentes en el momento, utilizan ese argumento. Y ese argumento es el mismo que yo les respondo para atrás. Me dicen, tú crees en una Biblia que eso fue escrita por hombres. ¿Y cómo tú vas a creer en una Biblia que fue escrita por hombres? Yo les digo, ese pensamiento que usted tiene de, de aferrarse a ese argumento de que no quiero creer en una Biblia, en un libro,
porque fue escrita por hombres, ese pensamiento lo introdujo en tu mente y en tu cerebro un hombre que se metió eso en el coco para apoyarse y seguir una vida lejos de la verdad. Por eso. Porque los libros que usted lee o la persona lee para convencerse de que la Biblia no es verídica, que no es inspirada por un Dios, pues esos libros los escribieron hombres. La diferencia es que los hombres que escribieron la Biblia, a lo cual nosotros nos aferramos y nos apoyamos, tenemos el argumento histórico, bíblico y real experiencia en nuestra vida que fue inspirada por el Dios al cual decimos que creemos. Eso que usted está leyendo solamente es una inspiración de una persona que ha decidido poner en su corazón rebeldía y enojo por alguna experiencia o por alguna razón que solamente él sabe, para argumentar y refutar lo que no quiere creer. No es lo que es verdad o no es verdad, no, es en lo que él no quiere creer. Y eso es lo que sucede a veces también con, ¿verdad?, con algunos hermanos en la fe o con algunas personas que se ponen a refutar cosas sin conocimiento, sin argumentos, para no creer en lo que está escrito. No para confirmar, porque eso es una de las cosas también que yo he aprendido. Que el que quiere obedecer busca todos los argumentos para obedecer. Cualquier cosa para obedecer lo que está escrito. Y el que no quiere obedecer lo que está escrito se va a apoyar en cualquier cosa superficial para decir, eso no es para mí. Cuando la escritura enseña que los mandamientos son buenos. El punto es que el Mesías también fue señalado por eso. Entonces, Yeshua les dijo, es que mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Y eso es lo que yo trato y procuro hacer. Eso es lo que yo anhelo y deseo siempre. Seguir las pisadas de mi maestro. Y por eso cuando yo a veces he tenido la oportunidad o la situación de hablar con alguien sobre un tema de la escritura y sin conocerme, sin argumento, sin ninguna otra razón, a veces se ponen a señalarme y a meterme en un grupo X para, obviamente, para refutar o para tener, como tienen esos lentes, para decir rechazo, 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 rechazo. Yo le digo, ahora, ¿verdad? He tratado de utilizar esta metodología. Les digo, mira, una pregunta. ¿En qué te afecta a ti que yo guarde los mandamientos que están en la Biblia? ¿En algún momento de la Biblia señala que guardar un mandamiento de Dios es malo? Entonces, ¿por qué te molesta que yo observe el séptimo día? ¿Por qué dices que eso es apostatar? ¿O por qué dices que eso es judaísmo? ¿O por qué si eso está en la Biblia que usted y yo estamos leyendo? Porque usted, al usted decir eso, está diciendo que su Biblia es judaizante. Entonces usted está creyendo en una Biblia del judaísmo. ¿En qué te molesta que yo guarde un mandamiento? Usted no los quiere guardar, no los guarde. Pero ¿por qué te molesta que otros lo guarden? ¿Por qué te molesta que otros se alegren en eso? ¿Por qué te molesta que otros lo vivan y digan, esta es la palabra de Dios y hay que obedecerla? Hay algo que tú no sabes que es espiritual que te hace rechazar eso. Y una de esas cosas son los lentes que tienes puestos. Por eso el llamado es a pedirle a Dios, al Todopoderoso, que nos quite esos lentes y que ponga un corazón humilde en nosotros para estudiar lo que está escrito.
Porque aquí Yeshua se lo dijo, si el que realmente quiere obedecer la voluntad y hacer la voluntad del Todopoderoso, sabrá si mis palabras son mías o de las que el que me envió. Por eso yo siempre le he dicho, dígame qué yo estoy observando, qué yo estoy enseñando a otras personas a que hagan, quien esté fuera de la escritura, que no sea bíblico. ¿Qué yo estoy haciendo que no sea, que esté dentro de la escritura, de la Biblia? Dígame una sola cosa. Una nada más. Yo siempre les digo a veces, dígame, aunque sea una que usted me diga, mira, eso no está en la Biblia que yo tengo. Una cosa, una. El que quiera obedecer al Todopoderoso sabrá si lo que estamos diciendo está escrito en la Biblia o si es algo interpretativo y especulativo de los hombres. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. Seguimos. ¿No les dio Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? Y esto también nos reafirma todo lo que hemos venido trayendo. Porque la excusa de muchas personas es que la Torá es sinónimo de judaísmo. Entonces vemos a nuestro maestro, nuestro rey, Yeshua, enseñándole a todos ellos, delante de sus discípulos, para que aprendieran que una cosa es la Torá que Moshe les transmitió y otra cosa es las tradiciones de hombres que ellos han añadido que quebrantan la instrucción del Padre, que en este caso es la Torá, que se dio por medio de Moshe, y que ellos la tienen como superior, como hemos visto muchos de los ejemplos, ¿verdad? Que no solamente Yeshua le dijo a ellos, sino que también que Shaul después estaba llevando a cabo en todo su ministerio, que era la defensa del Evangelio como está escrito, y no según algunos fariseos que se introducían dentro de ellos sigilosamente para meter esas enseñanzas como si fuesen bíblicas, y otros que también lo hacían por celo. Entonces, aquí el Mesías le dice, ustedes no guardan, no la cumplen. Entonces, ¿por qué me quieren matar? Ellos le dicen, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Obviamente porque no lo habían identificado bien. Yeshua les respondió, una sola obra hice y todos se asombran. Por esto, pero en esto, miren, Moshe les dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, o sea, todo lo que Moshe le dio no es porque haya sido de Moshe, sino fue porque se lo transmitieron, en este caso los padres, sino de sus padres. Y en Shabbat, ustedes circuncidan al hombre, al niño, en el octavo día, si el hombre recibe la circuncisión aún en Shabbat, cuando se supone que no se hiciera en ninguna de esas obras, pero si cae en un octavo día, ellos lo circuncidan como quiera, para que la Torá que se le transmitió a Moshe y se le dio a ustedes no fuese quebrantada. Se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. Y es lo que siempre digo, ¿por qué se enojan? Porque nosotros observamos los mandamientos.
Y vuelvo y repito, no es algo en contra de ningún sistema religioso, es que este caminar y en esta vida hay gente que se enoja, aún no religioso. Pero ¿por qué no puedes hacer esto en este día? Pero ¿por qué en este día no lo puedes hacer? Y la excusa, se podría decir, básica, es, es que el Todopoderoso fue el que hizo todos los días son del Señor. Así que nosotros podemos observar cualquier día, porque todos los días son del Señor. El Señor los hizo igual todos los días. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Dicen una cosa, pero a la hora de la práctica hacen otras y buscan cualquier argumento para justificarse, por falta a veces de conocimiento. Nosotros y muchas personas hemos entendido y lo han explicado que lo que es Shabbat, lo que es el séptimo día o las convocaciones, es algo que el Eterno estableció. Y si Él estableció que Él es nuestro amo y dueño, y el Mesías lo reafirmó y nos los enseñó según como estaba en el pensamiento de aquel que lo envió, ¿por qué resistirse? ¿Por qué buscarle la quinta pata al gato? Mira, primer día de la semana, Yom Rishon, primer día. Segundo día, Yom Sheni. Tercer día, Yom Shlishi. Cuarto día, Yom Arba. O sea, en pocas palabras, ninguno tiene nombre. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El séptimo tiene nombre, Shabbat. Yom Shabbat. No dice Yom Shivi, que sería séptimo día, no. Dice Yom Shabbat, día de cese. Hizo diferencia porque Él es el que lo hace todo y el que puede hacerlo todo, y quién le va a contradecir. Lo hizo con un propósito que está por encima de lo que nosotros podamos entender. Aún algunos de nosotros que creemos que entendemos mucho, no entendemos tan siquiera la dimensión de por qué lo hizo. El punto es que lo hizo, y nosotros, como esa identidad de que le somos fieles, lo obedecemos conforme al conocimiento que tenemos. Y aquí nadie está hablando de salvación ni de perdición. Estamos hablando de que usted es siervo, fiel, creyente, y le sirve al Eterno como está escrito. Y ese es el llamado, a servirle como está escrito y no conforme a los lentes que se nos han puesto. Y en este día de Shemini Atzeret, que también se le llama el día de la gran salvación, Shana Rabbah, o Hoshiana Rabbah, que es la gran salvación, que es en el último gran día, en donde se tocaban los últimos trompetas, shofares, y se abrían los libros, y todos los simbolismos que hemos visto que Mesías lo utiliza para referirse a cómo va a ser ese gran día en el cual Él va a venir a establecer el reino en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pues entonces dice, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucedía en ese tiempo y sigue sucediendo. Y en ese tiempo estaban diferentes tipos de fariseos, estaban también los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotas, y el curioso. Entonces, estaban todos esos sistemas religiosos que tenían esa institución que hasta el día de hoy tenemos los seres humanos, que es juzgar según las apariencias. Y a mí, y creo que a casi todos nos ha pasado. Decimos que en el séptimo día no tenemos el deseo ni el anhelo de participar en cosas seculares, normales,
cotidianas de la vida, sino apartarnos como un mandamiento que el Todopoderoso estableció para con su pueblo. ¿Y qué lo hace? Nos encajonan en lo que en su percepción tienen, que es que, ay, si tú haces esto, tú eres de los de este grupo. No dicen, oye, si tú haces eso es porque tú estás tratando de cumplir un mandamiento que está en la Biblia. Porque eso es lo que todos tenemos como autoridad, la Biblia. No es el sistema religioso. El sistema religioso lo tenemos como autoridad porque tristemente no nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo en la práctica. En la práctica no nos damos cuenta porque todos decimos, no, yo le sirvo a Dios y Dios por encima de cualquier hombre. Pero en la práctica ya tenemos esos lentes que son los que nos hacen discernir y trazar si aceptamos o rechazamos algo. Y entonces cuando vemos algo que, es que este es los de fulano. Y esos de fulano quieren servirle al Señor y todo, pero no conforme a como realmente nos enseñó Pablo o Pedro o Juan. Que si nos examinamos bien, no es eso. Eso es solamente el argumento que usas como excusa, sino si nos examinamos bien, tenemos que darnos cuenta, es que yo he aprendido de que eso no es algo que tenemos que hacer. Y entonces, en vez de ser aunque sea un poquito más, pues, neutral, maduro, pues decir, oye, mira, él lo obedece porque es un mandamiento y él cree que es correcto. Yo lo veo, sé que es un mandamiento, pero me enseñaron a mí que no es correcto y me dieron argumentos que a mí me convencieron o yo a ellos venía convencido o convencida. Y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer entonces? Oye, déjame aceptar ese llamado, a reflexionar y a ver si bíblicamente tengo un argumento. Porque el argumento, que vuelvo y repito, que vas a buscar muchísimo y los vas a encontrar porque la versión que lamentablemente muchos utilizan, pues tienen su plumazo, su plumazo. Y no porque yo lo diga, sino las evidencias están ahí, lo que hay que verla, lo que hay que buscarla, lo que hay que indagarla y decir, oye, mira, si es verdad que este hombre tiene razón, déjame ver y analizarla. Entonces, mira lo que hacían esta gente, juzgando al Mesías según las apariencias. ¿Y qué era lo que yo veía en el Mesías? Que lo hacían descalificarlo, que lo hacían menospreciarlo, que lo hacían no aceptar sus palabras, que lo que decía era conforme a lo que estaba escrito y no se amordaba según las tradiciones e interpretaciones que ellos ya habían tenido establecidas. ¿Y cuál era alguna de ellas? Pues mira, aquí lo vamos a ver, dice. Mire, está hablando públicamente, decían algunos, y no le hacen nada. ¿Será que los gobernantes han conocido que él es el Mesías? Sin embargo, sabemos de dónde es, pero cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es. Porque en Jerusalén no lo querían aceptar como autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué si están reconociendo que está hablando unas palabras tan afirmativas y con conocimiento profundo, a pesar de que no es conocido dentro de las escuelas élites de la capital, si se podría decir, de Judá, que era Jerusalén, y en el templo? Perdón. ¿Por qué? Dice, entonces Yeshua alzó la voz en el templo mientras enseñaba y dijo, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mí mismo, sino que me envió, que el que me envió, perdón, que el que me envió es verdadero. Es el verdadero. Pero a ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces procuraban apresarlo, pero nadie le puso la mano encima, porque todavía no le había llegado la hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, hará más milagros que los que
ha hecho este. ¿De qué manera creían en él? Creían en su palabra, creían en lo que él estaba transmitiendo, pero no se convencían de que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque tenían unos lentes diferentes al que la Escritura nos quiere poner. Y cuando uno tiene esos lentes es bien complicado. Solamente yo he aprendido que solamente el Todopoderoso es el que puede hacer una obra como lo hizo en nosotros, para que esos lentes nosotros automáticamente nos los quitemos y tomemos la decisión de ¿qué? De verlo sin parcialidad, sino imparcialmente, y dejar que sea el mismo Eterno, el mismo Espíritu de Santidad, el que nos confirme, el que nos lleve a toda justicia y a toda verdad. Porque aunque yo decía, yo quiero que tú me enseñes la verdadera, la congregación o la iglesia o la denominación que sea la correcta, cuando yo tomé la decisión de ir a una, me convencí yo mismo, sin argumentos, sin nada, solamente por lo que me explicaban y por lo que me decían, sin yo haber confirmado al principio, y decían, pues esta es la que es. Cuando yo empecé a indagar, empecé a buscar bíblicamente esto, y yo decía, pero si esto me dicen aquí que no, y la Biblia enseña en todo lo que he estado leyendo hasta Apocalipsis que sí. Y aquí me están diciendo que sí, y yo veo en toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, que dice la Escritura que no. Pues aquí yo voy a hacer. Y no estoy diciendo en todo, estoy diciendo en algunos puntos en los cuales todo el mundo sabe que hay diferencia. Los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Imagínate, acuérdense de quiénes están hablando, de los principales sacerdotes, de los fariseos y de los guardias. Entonces Yeshua dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, pues a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. Entonces los yahuditas se decían entre ellos, ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallaremos? ¿Acaso se irá a los de la dispersión entre los griegos para enseñarle a los griegos? ¿Qué significa esa afirmación? Pero no me hallarán y no podrán ir a donde yo voy. El último gran día, que es el día que estamos conmemorando, Shemini Atzeret, en el último día, en el gran día de esa fiesta, o sea, que es la grande salvación, Yeshua se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ese es el llamado. Si alguno realmente quiere beber de la agua del Mesías Yeshua, venga a donde él y beba. Y va a entender si lo que el Mesías dijo fue porque se lo inventó, porque él quiso, por contradecir aún lo que el Padre le decía y él establecer otra cosa, o si se lo dijo solamente a los judíos y a los de las naciones no, o es a todo aquel que oye su voz y tenga sed y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y por eso digo, ese es el llamado, no es el que cree en mí según el lente que te hayan puesto, sino el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Qué fue lo que el Mesías utilizó cuando el adversario lo tentaba? Escrito está. Escrito está. Y eso es lo que yo siempre le digo a las personas. Escrito está. Mira, aquí está escrito. Mira, aquí está escrito. Mira, aquí está escrito. ¿Por qué entonces te enojas? Porque yo quiera obedecer lo que está escrito. Y si tú me preguntas a mí, ¿por qué yo no obedezco eso que está escrito? Entonces
¿soy salvo o estoy perdido? No, esto no estoy diciendo que si eres salvo estás perdido. Te estoy diciendo que esto que está escrito yo lo quiero obedecer y es lo que yo transmito a otras personas a que lo obedezcan porque es bueno, porque es santo, porque no son gravosos esos mandamientos, porque esto nos enseña a conocer al Padre. Y entonces cuando creas en el Mesías, como está escrito, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu porque Yeshua aún no había sido glorificado. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron las palabras, dijeron, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, del Galil, o sea, de Galilea, ¿podrá salir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem donde era David? O sea, mira, ellos están diciendo algo que en cierto aspecto es una verdad que está escrita, pero utilizándola mal, porque estaban juzgando que según las apariencias. Ya ellos habían calificado al Mesías como un Galileo nacido en Galilea, de una familia de los de la Galilea, y que no era ni tan siquiera judío ni de la descendencia de David. ¿Cómo ellos lo sabían? No saben. ¿Quién los hizo pensar así? Los lentes que tenían puestos. Porque Yeshua era de la descendencia de David y nació en Betlehem. Pero como ellos estaban tan fanatizados con esos lentes, no los dejaban ver eso. Así que había disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Luego los guardias regresaron a los principales, que se supone que sean con los que tengan el ejemplo de cómo observar la escritura, y a los fariseos, y ellos le dijeron, ¿por qué no los trajeron? Los guardias respondieron, ningún hombre ha hablado jamás como este hombre. Los fariseos le respondieron, ¿será posible que ustedes también han sido engañados? ¿Habrá creído en él alguno de los principales de los fariseos? Porque esa gente que no conoce la Torá es maldita. Imagínense hasta dónde llegaba la contradicción de decir, nosotros que guardamos Torá tenemos que dar el ejemplo, no podemos juzgar al otro según las apariencias, sino con justo juicio, como nos enseña la Torá, que decimos que somos nosotros los conocedores de ella. Los que no conocen Torá son los que son malditos, pero ellos con sus hechos, por eso Yeshua le dijo, ustedes que se les transmitió, se les dio la Torá de Moshe y ustedes no la guardan, no sean mentirosos. Ustedes dicen, pero no hacen. Entonces, mira, uno que estaba dentro de ellos, por eso nunca yo trato de generalizar, sino de hablar de algunos. Cuando hablo de algunos es para que despertemos, no porque estoy queriéndome ser mejor que ellos, ni los estoy minimizando, sino es un llamado que nos hacemos a todos para que entendamos y reflexionemos y comencemos a seguir creciendo en la gracia en la cual hemos sido llamados. Y en medio de ellos había un hombre llamado Nicodemo, que nosotros conocemos. Dice, Nicodemo fue el que Yeshua al principio, que fue a Yeshua al principio, y que era uno de esos principales. Les dijo, ¿juzga acaso nuestra Torá, nuestra ley, a un hombre sin oírlo primero y entender qué hace? O sea, le está diciendo, ustedes están tratando de imponer una ley que ustedes de primera la están quebrantando. Y ellos le respondieron, ¿eres tú también de los Galileos? Investiga y verás que ninguno de Galilea se ha levantado ningún profeta. Entonces, como ellos tenían ese lente, pues no entienden. Entonces, cuando uno explica y dice, mira, lee lo que dice Hechos capítulo 15.
a todos los de las naciones que han creído en el Mesías Yeshua, que de primera instancia se deje quieto, que ellos poco a poco van a ir aprendiendo todo cada vez que vayan a reunirse a estudiar la Torá, Shabbat tras Shabbat, la Torá del Todopoderoso, la instrucción del Todopoderoso que se le conocía como la Torá de Moshe. Por más que lo leen, por más que lo ven, no les cuadra, porque tienen unos lentes puestos y dicen, no, yo no creo eso, yo lo único que creo es lo que dice, y buscan otro texto sacado de contexto para decir, ve, porque aquí dice que si tú te quieres justificar por la ley, has caído de la gracia. En fin, el llamado es para todos, desde empezando por este servidor y por todos los demás, a reflexionar en todo lo que tenemos que mejorar, porque estamos conmemorando ese gran día de salvación, en donde nos alegramos y nos gozamos por toda esa salvación que tenemos en el Mesías Yeshua y la esperanza de esa vida eterna, de la resurrección. Entonces, en este peregrinar, en este ciclo que se culmina hoy, en donde ellos veían que iba a llegar o ya empezaron a llegar todas esas lluvias que iban a preparar el terreno para esa gran cosecha, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Anhelar y desear que ese espíritu de santidad que habita en nosotros, que haga correr como ríos de agua viva todo nuestro interior, para que lo que hace esa agua, preparar todo el terreno para que dé fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Bondad, mansedumbre, fe, fidelidad, firmeza en lo que hemos creído. Esa es se podría decir, la semejanza. Entonces nosotros dando ese fruto o manifestando ese fruto del Espíritu, pues tenemos que entender que lo que está escrito es lo que alimenta ese terreno para que dé fruto. Y por eso preferimos 1,000 veces estar un día en los atrios del Eterno que 1,000 fuera de ellos. 1,000 veces que sean los frutos del Espíritu lo que nosotros manifestemos conforme a la Escritura y a lo que está escrito, y creer en el Mesías como está escrito, que cualquier otra cosa, aunque ganemos muchísimas cosas en esta vida. No importa. Yo prefiero desecharlas todas, como dijo Shaul, y ganar al Mesías Yeshua. Así que alegremos y gocémonos y creamos en el Mesías Yeshua, anhelando y recordando toda esta experiencia que tuvo en ese gran día, en donde hace todo eso, como un simbolismo para enseñarles a ellos lo que hemos explicado en muchas ocasiones, lo que hacía el sumo sacerdote en ese día, pues Yeshua ya diciéndole, esto es lo verdadero. Aquello es la sombra, esto es lo verdadero. Apeguemos a Mesías Yeshua con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y esperemos en ese gran día verdadero, que es el que estamos esperando, en el verdadero Yeshua el Mesías. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Bye, Pat.